En el año 2001, mientras el cine mexicano vivía una especie de renacimiento con películas como Amores Perros, una obra más silenciosa, pero igual de potente, llegó para mostrar una realidad incómoda. Perfume de violetas, nadie te oye, dirigida por Maryse Sistash. No era una película de grandes explosiones, era un espejo que reflejaba la vida de sus habitantes más vulnerables, las adolescentes en la periferia de la Ciudad de México. La película, basada en un caso real de los años 80, se convirtió en un fenómeno. Ganó 5 premios Arieles, pero más importante, se insertó en la conversación como un documento social necesario. Sistash, con formación en antropología, no buscaba el melodrama. Su objetivo era hacer una disección de un sistema fallido, un sistema donde la violencia no siempre es un golpe, sino un silencio, una mirada indiferente, un prejuicio, una violencia invisible que se respira en el aire. Esta obra construye una denuncia que, lamentablemente, sigue vigente, explorando el entorno que retrata la amistad entre sus protagonistas y el simbolismo detrás de un objeto tan simple como un perfume. Para entender Perfume de violetas, primero hay que entender el universo que documenta. La película nos sitúa en los barrios marginales del nororiente de la Ciudad de México, en la Santa Fe de la Barranca y las casas sin terminar, no la de los corporativos de lujo. Sistash convierte este escenario en un personaje más, uno que oprime. La violencia en la película es el resultado de lo que los sociólogos llaman violencia estructural. Es la violencia de la pobreza y la falta de oportunidades. Vemos un entorno donde el Estado está ausente. La escuela pública, que debería ser un refugio, se representa como un espacio hostil. En una de las escenas más reveladoras, la consejera escolar demuestra una total incapacidad para comprender la gravedad de lo que sucede, despachando el trauma con frases hechas. Este abandono se repite en la familia. La película presenta 2 modelos familiares. Ambos están rotos. Por un lado, el hogar de Jessica, un caos de hacinamiento y negligencia. Su madre está ausente emocionalmente, sobrepasada por la precariedad. Y el padrastro y el hermanastro, el Topi, son la encarnación de la violencia machista. Por otro lado, el hogar de Miriam es en apariencia más estable. Vive con su madre en un espacio limpio. Sin embargo, esta estabilidad se basa en prejuicios y una moralidad rígida. La madre de Miriam, interpretada por Arcelia Ramírez, ama a su hija, pero su amor está condicionado por su preocupación por el qué dirán y su desconfianza hacia Jessica por ser pobre. Siembra las primeras semillas de la desconfianza entre las amigas. La dirección de Sistash acentúa esta atmósfera asfixiante con un estilo casi documental. Usa planos largos que nos obligan a habitar esos espacios. La fotografía de colores desaturados y el diseño sonoro, con ruidos constantes del tráfico y los gritos, crean un ambiente de caos. En una entrevista, Sistash habló de su intención de crear una película olfativa, donde casi se pudiera oler la miseria y el miedo, en contraste con la limpieza de la casa de Miriam. Este contexto no es una exageración, sino el retrato de un entorno que niega la dignidad. Antes de explorar la frágil amistad que nace en medio de esta desolación, si encuentras valioso este tipo de análisis, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir diseccionando películas que nos retan e invitan a la reflexión. En el corazón de esta desolación florece una amistad, la relación entre Jessica y Miriam, el eje narrativo y emocional de la película. Jessica, interpretada por Jimena Ayala, es un producto de su entorno hostil. Es desafiante y tiene una coraza para sobrevivir, pero debajo de esa superficie hay una gran fragilidad. No es mala, es una niña a la que le han quitado la inocencia. Su fascinación por el perfume o las revistas de moda no es superficialidad, es un anhelo de dignidad, un intento de construir una identidad más allá de la miseria. Miriam, por su parte, interpretada por Nancy Gutiérrez, es la antítesis aparente. Es tímida y obediente, controlada por su madre. Su vida protegida es también una forma de represión.
Se siente atraída por Jessica porque ve en ella la libertad que a ella le falta. Su amistad se convierte en un pacto de supervivencia. Para Jessica, Miriam representa la posibilidad de un artefacto desinteresado. Para Miriam, Jessica es la fuerza que le impulsa a cuestionar los límites de su jaula. Sin embargo, la película nunca idealiza esta amistad. Las grietas están presentes desde el principio. La diferencia de clases es una barrera invisible. La madre de Miriam constantemente lanza juicios sobre Jessica, diciendo que no son de la misma clase, y ese veneno empieza a erosionar la confianza de Miriam. La forma en que los prejuicios sociales se infiltran incluso en los vínculos más íntimos es clave. La amistad de Jessica y Miriam no se destruye por un solo acto, sino por la acumulación de pequeñas traiciones y presiones externas. Miriam se debate entre la lealtad a su amiga y el deseo de complacer a su madre. Esta tensión interna es el verdadero campo de batalla. Al final, la amistad es otra víctima de un sistema que todo lo corrompe. Y la tragedia no es solo que se rompa, sino que en el contexto que se presenta, quizás nunca tuvo una oportunidad real de sobrevivir. El punto de inflexión en la historia es cuando Jessica es abusada sexualmente. La forma en que Maryse Eustache filma esto es una declaración de principios. La cámara no muestra la agresión. La violencia se construye fuera de campo. Se escuchan sonidos, se ve la puerta que se cierra y luego el silencio. Al negarse a espectacularizar la violación, Eustache centra el foco en las consecuencias, el trauma, el silencio y la indiferencia del mundo. La violencia se vuelve invisible porque no se nombra y no se cree. Es aquí cuando el perfume de violetas adquiere un significado más complejo. Hasta ahora era un símbolo de aspiración, un objeto de belleza y dignidad. Pero después del abuso, se convierte en una necesidad obsesiva. Jessica busca con el perfume mitigar el dolor del abuso, un olor que solo ella percibe, el olor de la humillación. El perfume se carga así de una simbología multifacética. Primero, es una máscara para cubrir el trauma. Segundo, es un anhelo de pureza. La violeta, símbolo de inocencia, se vuelve un reclamo trágico de lo que le fue arrebatado. Tercero, es un objeto de poder. En un mundo donde no controla nada, poseer el perfume se vuelve una forma de recuperar un mínimo de agencia. Finalmente, es el catalizador de la ruptura. Cuando Miriam, presionada por su madre, le niega el perfume, le está negando sin saberlo el único remedio que ella conoce para su dolor. El trauma no procesado se transforma en agresión. La violencia que Jessica sufre se desplaza hacia la persona más cercana. La indiferencia de la sociedad, la negligencia de su familia y la inacción de las instituciones la dejan sola. La consejera escolar, en lugar de ayudar, la culpabiliza. La madre de Miriam refuerza la idea de que es una delincuente. Esta es la esencia de la violencia invisible, la red de complicidades silenciosas que aíslan a la víctima. El subtítulo de la película, ¿Nadie te oye?, se vuelve literal. El desenlace de Perfume de Violetas es uno de los más desoladores del cine mexicano. No hay catarsis, solo la consecuencia de un ciclo de violencia. La confrontación final entre Jessica y Miriam es la acumulación de todo lo anterior. La pelea es torpe e infantil. La cámara lo muestra con una frialdad que hiela la sangre. No hay música, solo el sonido seco del golpe. En ese instante, la violencia completa su círculo. La víctima se ha convertido en victimaria. Jessica no mata por maldad, sino porque Miriam representa todo lo que la ha herido: la indiferencia, el rechazo y el abandono. La película cierra el círculo, dejando una pregunta incómoda: ¿quién es el verdadero culpable? Perfume de Violetas se estrenó en 2001, pero su eco sigue resonando hoy. Más de 2 décadas después, la pregunta central sigue vigente.
¿Ha cambiado algo? Si se analiza la realidad actual, esta es en muchos aspectos aún más sombría. La violencia estructural, la negligencia institucional y la cultura machista que la película denunciaba, hoy se han agudizado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia contra niñas y adolescentes en México sigue siendo alarmante. El Estado de México, donde se podría ubicar la historia, continúa siendo una de las entidades con mayores índices de violencia de género. La impunidad, que en la película es un fantasma, hoy tiene cifras concretas. Se estima que un altísimo porcentaje de los casos de abuso sexual infantil no llegan a una sentencia. El personaje de Jessica es una víctima de abuso que no encuentra apoyo. Hoy, la situación sigue siendo crítica. De acuerdo con cifras oficiales, miles de niñas, niños y adolescentes son atendidos en hospitales por violencia cada año, y en una gran proporción de los casos, los agresores son familiares o personas cercanas. El destino de Miriam, una vida joven arrebatada, se ha multiplicado. El feminicidio de niñas y adolescentes es una realidad desgarradora. Además, se ha sumado la desaparición. Miles de niñas y adolescentes son reportadas como desaparecidas cada año, muchas veces con fines de trata y explotación. Frente a este panorama, la película se resignifica. Ya no es una advertencia, es un testimonio. Es un documento que nos permite entender las raíces de la crisis actual. El hecho de que la historia de Jessica y Miriam siga siendo el reflejo de vida de tantas adolescentes significa que no hemos avanzado lo suficiente. Al final, la película sigue siendo un espejo y la imagen que devuelve es, si cabe, más inquietante que hace 20 años. Nos deja con una pregunta incómoda que más de 2 décadas después sigue sin respuesta. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿La niña que cometió el crimen o la sociedad que la empujó hacia él? ¿Qué otras películas mexicanas crees que son documentos sociales importantes? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y si te atraen las historias que desentrañan devastadores secretos familiares, no te pierdas el análisis de Incendies de Denis Villeneuve, una película en la que el testamento de una madre envía a sus hijos a un viaje para encontrar a un padre que creían muerto y a un hermano cuya existencia desconocían, culminando en una revelación tan impactante que te dejará sin aliento. Solo dale clic a la imagen que aparece aquí. Por mi parte es todo. Nos vemos en el otro video. Te espero allá.